Buenos días. Buenos días. ¡Hey! Buenos días. Mi nombre Greg Weiss, Commissioner District 2, Palm Beach County y Mayor Palm Beach County. And I apologize, I wish my Spanish was better, but I just, first off, I want to recognize my assistant, Virginia, for putting this together, Virginia Sarmiento. And muchas gracias to Don Ramones and Dina Rubio for hosting us this morning, and to our esteemed panel of guests that we're going to hear from a little later this morning. Thank you very much for making yourselves available and putting this together for us. Anti-Semitism and hate speech has unfortunately come to Palm Beach County, but it is something we will not tolerate here because what we know about these people that bring this type of hatred is when they inflict it on one group, they're more than willing to inflict it on every other group. So we stand together in protecting people's rights to be free of hatred and a warm, welcoming community that promotes respect for everybody. So it's important, this was an important message we felt to get out not only to the greater community, but to also be able to provide this message in Espanol, so many people in our community can also understand what has been happening and that we are not going to tolerate it, and we will continue to fight hatred wherever it comes from, on whoever it is impacted by in Palm Beach County, because this is a welcoming community where everybody who wants to be together and support each other is welcome here. So I wish you all the very best in the program this morning, and look forward to seeing this online. Hopefully I can get it translated so I can understand the wonderful words that are being spoken. But thank you again for being here, and thank you for your support of Palm Beach County and making this the best place to live, work, and play. Thank you, Mayor Weiss, for your initiative, your vision and leadership. Gracias al alcalde Weiss por su visión, liderazgo e iniciativa. Gracias a la reunión que él tuvo en marzo de este año para hablar de este tema, especialmente en la comunidad judía surgió este foro en español. Me gustaría reconocer a los funcionarios electos que nos acompañan esta mañana. Veo a una. Si puedes levantar la mano, no sé si tenemos a la comisionada de Green Acres, Susie Díaz, y tenemos a Christopher McBoy, un comisionado de Lake Worth. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por servir a la comunidad. También quiero darle las gracias a nuestros colegas del condado. Veo a varios, levanten las manos si trabajan en el condado. Muchísimas gracias, María, Ruth, José, Steven, Adam, gracias, Rebeca, Canal 20, muchísimas gracias por estar acá. No podemos empezar este foro sin antes darle las gracias a Dina Rubio. Por favor, den un gran aplauso a la dueña de Don Ramón Cuban Restaurant en Dixie Highway, West Palm Beach, por ser ella la que ofreció este restaurante para auspiciar este evento. Venir súper temprano esta mañana y ofrecernos un delicioso desayuno. Gracias por tu amor y dedicación a la comunidad, Dina. Mi nombre, como muchos de ustedes saben, es Virginia Savieto y hace más de 30 años que vivo en esta comunidad. Vine de pequeña con mis padres y nunca nos movimos de Palm Beach County. Como saben, trabajo para el comisionado, así que servir a la comunidad es parte de quién soy, no de lo que yo hago. Fue una visión muy grande ver lo que hizo mi jefe y hacer algo en español para que podamos conversar. Me presento ante ustedes con un doble sentimiento esta mañana. Primero, estoy feliz y honrada de compartir un foro con ustedes, líderes que me consta lo mucho que trabajan por esta comunidad latina para hacerla mejor.
Segundo, estoy triste. Estoy triste porque debemos abordar un asunto que ha atormentado a esta nación durante demasiado tiempo. Estoy hablando del prejuicio, la discriminación, el racismo y el odio dirigidos no solo a la comunidad inmigrante hispana, pero también a nuestros hermanos judíos y a los afroamericanos. Como sociedad hemos avanzado en muchas áreas. Hemos luchado por los derechos civiles y la igualdad. Hemos presionado por la justicia social y hemos trabajado para sanar las heridas del pasado. Pero el odio, la discriminación y el antisemitismo y el racismo aún persisten. Esto no es un problema para una comunidad, es un problema para todos. Cuando se ataca a un grupo, como dijo mi jefe, se debilita el tejido de nuestra sociedad y se amenazan los mismos principios sobre los que se fundó esta gran nación. No podemos negar el hecho de que en los últimos años hemos visto un aumento en los incidentes de odio, racismo y antisemitismo. Está claro que este odio sigue muy vivo. Pero no podemos permitir que nos derrote. Debemos unirnos, rechazar el odio y el racismo en todas sus formas. Debemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre los peligros de este prejuicio y defender lo que es correcto. Todos debemos ser embajadores del amor y del respeto y trabajar juntos para construir un futuro en los que todos puedan vivir sin temor al odio y los prejuicios. Damas y caballeros, este es un desafío, pero tengo la fe en nuestra capacidad para enfrentarlo. Al unirnos, alzar la voz y tomar medidas, podemos crear un mundo en el que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, sin importar su raza, religión y antecedentes. Y espero de verdad que esta conversación sea la primera de muchas. Como en septiembre y en octubre se celebra el mes de la herencia hispana, en mayo estamos celebrando la herencia judía en Estados Unidos. Entonces, unámonos y digamos alto y claro que el odio y el racismo no tienen cabida en nuestra comunidad, en nuestro país o en nuestro mundo. Quiero agradecer nuevamente al Condado de Palm Beach, a los comisionados, por ponerle el sello a este foro, por hacerlo oficial, al equipo de Public Affairs, el Canal 20, Facilities, que hizo las luces y los sonidos, a mi colega Niels Heimerex. Es un honor tener a este destacado panel que ya los vamos a presentar. Y por supuesto, gracias a nuestro moderador, Helman Ruiz. Vení, Helman, un cachito al lado mío. Les voy a contar rapidito de Helman. Nació en Colombia, pero él dice que se autodefine como ciudadano del mundo. Helman empezó en la televisión a los 9 años, qué chiquitito que eras, en la República Dominicana y se hizo locutor profesional a los 16. Trabajó en las principales emisoras de radio y canales de televisión de ese país. Al final de los 80 llegó a Estados Unidos junto a su esposa Nereida, con quien tiene 2 hijos. Helman ha sido miembro de la organización More Tower Perfect Union, presidente de la Alianza Hispana del Condado Palm Beach, la cual formaron parte 18 países de Latinoamérica y sus organizaciones culturales, junto a Ricardo Casas y la señora Mirta Loaces. Posteriormente, con Carlos Maecha, formó parte de los presentadores del primer programa comunitario, eso me acuerdo, en español en el Canal 5 de televisión WPTV, Hablando con la Comunidad. Helman fue de los miembros fundadores de la Asociación de Periodistas Hispanos del Condado Palm Beach, junto a la señora Alma Gallego. Actualmente se desempeña como director de noticias, voz al aire del show de la mañana junto a Maggie Uceta y voz comercial por los últimos 29 años para Glades Media Radio Group, con 10 frecuencias radiales en el sur de la Florida, 2 de ellas acá en West Palm Beach, La Ley 99.5 y Fiesta 96.9 FM. Demos la bienvenida al señor Helman Ruiz. Buenos días. En la antigua Roma se utilizaba el foro precisamente para que, desde ese entonces, el pueblo pudiera congregarse y poder hablar de asuntos de importancia, definir e inclusive hacer juicios de concepto. Desde ese entonces el foro forma parte de lo que la vida de una comunidad
es la que representa en sí lo que se puede hacer, lo que se puede cambiar, el debate de las ideas. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Quiero presentarles a los panelistas con los cuales nos une un vínculo común, y es el vínculo humanidad, el vínculo respeto, el vínculo avance y el vínculo más importante de todos, que todos y cada uno de ustedes estamos integrados en este gran país. Pero a la misma vez de esa integración, creo que hoy es algo histórico. Es algo histórico porque lo que se ha logrado hacer es la primera vez que un foro de esta magnitud se hace aquí en nuestro condado Palm Beach. Muchos de ustedes han estado en momentos exactos e importantes de la comunidad, algunos muy complicados, algunos que definitivamente han ameritado que todos y cada uno de nosotros digamos algo, levantemos nuestra voz, pero siempre con respeto, pero con dignidad. Eso es lo que va a ocurrir hoy aquí en este foro. Quiero inicialmente decirles algunas palabras de nuestros panelistas. Victoria Mesa Estrada nació en Colombia, se mudó a la Florida con sus padres y obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. En el 2008 obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad San Tomás, donde también obtuvo una maestría en Derechos Humanos Interculturales. Comenzó su carrera legal como abogada de trabajadores agrícolas, presentó varias demandas colectivas exitosas en nombre de trabajadores agrícolas mal pagados y explotados, y obtuvo un veredicto de $17.4 millones por acoso sexual, registrado como el más grande en la historia de la Florida contra un empleador agrícola. La señora Mesa Estrada es una ferviente defensora de la comunidad hispana. Es cofundadora y actual presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida y expresidenta de la Asociación de Abogados Hispanos del Condado Palm Beach. Ella está cumpliendo un mandato de 4 años en la Conferencia Federal de Nominación Judicial para el Distrito Sur de la Florida y es miembro activo de la Asociación Estadounidense para la Justicia, la Asociación Nacional de Derecho Laboral y el capítulo de Palm Beach de la Asociación de Mujeres Abogadas de la Florida. La señora Mesa Estrada está autorizada para ejercer en el estado de la Florida, así como en los distritos federales del sur, centro y norte de la Florida. Es miembro del Colegio de Abogados de la Florida, donde se desempeña en su comité de enlace del Colegio de Abogados Voluntarios. Bienvenida a la abogada Victoria Mesa Estrada. Doctor Luis Freshman, nacido en Uruguay. Cuando era joven se mudó con sus padres a Israel, donde hizo el ejército militar sirviendo 7 años. Estudió en la Universidad de Tel Aviv, donde se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas. Después vino a los Estados Unidos, donde completó sus estudios de maestría y doctorado en Sociología. Habla inglés, español y hebreo. El doctor Freshman es autor de varios libros y ha escrito testimonios para el Congreso de los Estados Unidos y ha participado de numerosos paneles y sesiones de información. También ha escrito un sinfín de artículos académicos y periodísticos sobre temas relacionados con seguridad nacional, política exterior, democracia, América Latina y el Medio Oriente, y sirve frecuentemente como analista invitado en redes de televisión y medios en los Estados Unidos y en América Latina. El doctor Freshman es actualmente profesor de Sociología de Palm Beach State College y es cofundador y presidente de Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Trabajó casi 3 décadas tanto en la Federación Judía del Condado Palm Beach como en la de New Jersey Central como vicepresidente y director ejecutivo de Relaciones Comunitarias y Políticas. Vive en Júpiter con su esposa Laura y tiene 2 hijos. Bienvenido el doctor Luis Freshman. El padre Dubán Bermúdez nació el 11 de octubre de 1965 en Guadalajara de Buga, en Colombia, no la otra Guadalajara, conocida como la Ciudad Señora. Allí está el santuario del Señor de los Milagros. Ordenado sacerdote el 17 de agosto de 1996 en la Catedral de San Pedro en Buga Valle. En labores apostólicas, vicario en la Catedral de San Pedro en Buga, párroco en 3 parroquias de la diócesis de Buga
director de la Oficina Pastoral Vocacional, director de la Oficina Pastoral, director de Medios de Comunicación de la Diócesis de Buga, coordinador del programa de Diaconado Permanente y Ministros Laicos, profesor y parte del equipo de formación del Seminario Mayor Diocesano. También inició su labor apostólica en nuestra diócesis de Palm Beach desde el año 2004. En el 2009 se encaminó a la diócesis y ha estado como vicario en la Catedral Sagrado Corazón en Lakewood y también Holy Name de Jesus y San José. Desde el año 2016 inició su labor como coordinador de la Oficina Pastoral Hispana y la Escuela de Formación Cristiana. Actualmente está en residencia en la Catedral San Ignacio de Loyola y colabora con la comunidad hispana. Le damos la bienvenida al padre Iván Bermúdez. Gastón Bogomolny, el rabino cantor, así se conoce al pastor, el rabino cantor de renombre mundial, Gastón Bogomolny, es el único líder espiritual del Templo Betel en West Palm Beach. Nacido en Buenos Aires, Argentina, obtuvo su licenciatura en Interpretación Vocal y Pedagogía y una maestría en Música del Mundo. El rabino cantor Gastón terminó recientemente sus estudios rabínicos y recibirá su ordenación oficial en el mes de junio. Tiene una amplia experiencia trabajando con todas las edades y una gran experiencia con parejas. La población de adultos mayores, padres, niños y preadolescentes. Durante los últimos 31 años ha servido a congregaciones en Argentina, República Dominicana, Barcelona y Estados Unidos como clero principal. El rabino cantor Gastón y su esposa Marcela Gómez, trabajadora social clínica, periodista, terapeuta, empresaria, sanadora energética y coach, abrieron TAL, Centro Comunitario de Salud Mental ubicado en Miramar. Ellos también son fundadores de Symptom, The Source of Life, una organización sin fines de lucro cuya misión es promover e inculcar conciencia espiritual apoyando a individuos, familias y comunidades, utilizando la sabiduría judía, la cábala, la salud mental, la atención plena, retiros y herramientas holísticas. Bienvenido en estos momentos a Gastón Bogomolny. Entremos en materia. Cuando hablamos de antisemitismo, inmediatamente nos llega lo que todos hemos visto en los Estados Unidos, pero aquí en nuestro condado Palm Beach. La idea principal de este foro no es solamente lo que ustedes han visto y que muchos reconocemos como uno de los problemas más serios que se enfrenta a nivel general y en particular en el condado en los últimos años, y ni hablar de las últimas semanas. Es por eso que se quiere tratar de buscar, en primer lugar, cómo analizar la situación actual y cómo desde el punto de vista buscar vasos comunicantes entre lo que es la comunidad judía en particular, la comunidad hispana en general, y ver de qué manera podemos nosotros enfrentar lo que es hoy por hoy esa situación. Yo creo que debemos iniciar precisamente de esa manera con los panelistas, y entrando en materia, quisiera que el doctor Luis Freshman nos dé un inicio de lo que opina acerca de la situación actual con el antisemitismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias Virginia. ¿Se escucha? A ver. Ahí está. Bueno, a ver. Ahí. Muchas gracias Virginia por haber organizado todo esto. Muchas gracias al alcalde del condado de Palm Beach, Greg Wise. Gracias Elman, gracias a todos por estar aquí esta mañana y levantarse temprano y venir. En este momento, vamos a empezar por lo siguiente. Este no es un país racista, no es un país antisemita, no es un país xenófobo por definición y por legalidad, como en algún momento lo fue en el pasado, en la época de la esclavitud o en la época de las leyes Jim Crow que predominaron en el sur. Pero sí estamos viviendo una época de profunda crisis, donde elementos xenófobos, elementos racistas y elementos antisemitas surgen. Y esto afecta a ambas comunidades, a la comunidad latina y a la comunidad judía.
Y aquellos que son doble como yo, latino y judío, doblemente nos afecta. ¿Cuáles son los factores en este momento que agravan este problema? El primero es el colapso del centro. El centro político está desapareciendo y está dando lugar a extremos. Hay extrema derecha, ¿verdad? Y hay extrema izquierda. La polarización es un problema social, obviamente, y la polarización lleva a extremos, y los extremos obviamente llevan también a extremos que pueden llegar a lidiar con, hasta a ser racistas también, ¿verdad? La segunda es, hay una debilitación de la democracia y la legalidad como no hubo nunca. No digo que hay un colapso de la democracia y la legalidad, pero hay cada vez más un discurso anticonstitucional, un discurso ilegal que debilita, las instituciones legales y constitucionales. El otro elemento es el colapso de la verdad. La verdad no importa. Y la verdad se expande a través de los medios sociales también, lo cual lo agrava, particularmente porque la mayoría de nosotros estamos, bastante tiempo en el teléfono y en el internet. Y es ahí donde se propaga todo tipo de propaganda y todo tipo de mentiras. El otro elemento es que hay hoy en día lo que está sucediendo, cosa que no había sucedido antes, es que hay elementos dentro del sistema político que también adoptan posiciones extremistas, y eso le da legitimidad a otros grupos que habían estado dormidos porque no se atrevían a salir afuera, porque no predominaba un ambiente antirracista y de tolerancia. Pero en este momento comienzan a surgir, y empiezan a surgir en forma abierta. Todo esto afecta a ambas comunidades. Brevemente me voy a referir a cómo afecta a la comunidad judía y cómo afecta a la comunidad latina. La comunidad judía particularmente es víctima de ambos extremos, del extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. El extremo de la derecha, obviamente, los judíos son considerados cosmopolitas, antinacionales, controladores de recursos financieros, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y obviamente resurge el antisemitismo en la extrema derecha como parte de la identidad, parte del legado histórico. Obviamente, si uno es blanco supremacista, se identifica con los nazis, y obviamente el antisemitismo es un símbolo clásico de los nazis. Recordemos la manifestación que hubo en Charlottesville, donde se hablaba los judíos no nos reemplazarán, que obviamente proviene del temor de aquellos que dicen nuestra cultura, nuestra tradición norteamericana va a ser reemplazada por una concepción judía, algo muy parecido a lo que existía en Alemania en el momento que subió el nazismo, ¿verdad? Y esto lo voy a conectar también con lo que sucede con los hispanos, porque los hispanos están atacados por el mismo ángulo, el ángulo de la transformación de la cultura. Ahora, el antisemitismo también existe en los elementos más progresistas. Aquellos que dicen defender los derechos de los homosexuales, de los transgender, de los latinos, de los negros, son los mismos que hoy en día no tienen ningún problema en atacar a la comunidad judía, hoy en día particularmente a través de ataques al Estado de Israel. Los ataques al Estado de Israel, yo diría que en un 95% está plagado de mentiras, pero de mentiras que no solamente fueron adoptadas por algunos grupos proinmigratorios, en su momento incluso algunos grupos en Florida, sino también Black Lives Matter adoptó una posición anti-israelí con muy poca sensibilidad con respecto a lo que significa Israel para los judíos. Israel es una especie de póliza de seguros para un pueblo que no se siente seguro después de tantos siglos de persecución.
pero tratan de hacer una distinción entre el antisemitismo y el antisionismo, pero en realidad el antisionismo con o sin intención, obviamente afecta a los judíos, por lo tanto es antisemitismo. Y los ataques vienen no solamente de fuentes árabes y fuentes palestinas, sino también están en la academia. Lo escuchamos también entre ciertos políticos. Antes no había políticos que abiertamente se expresaran de esa forma. Ayer vimos cómo la congresista Rashida Tlaib, por ejemplo, organizó un evento, un evento que estaba dedicado a decir que Israel era un Estado asesino, criminal, que había despojado a los árabes, que había despojado a los palestinos, y un montón de cosas que en realidad son parte de propaganda más que exactitud. Esto obviamente afecta a la comunidad judía seriamente. En cuanto a la comunidad latina, aquí los latinos sufren, en mi opinión, porque se los conecta con el tema de la inmigración. Y a propósito, yo separo entre el problema que sufren los latinos y el tema de la inmigración. Todo país tiene derecho a controlar sus fronteras. El tema de la inmigración y la crisis en la frontera sur es un debate legítimo y tiene que ser debatido. Pero la cuestión es cómo esto está influyendo en los hispanos. Y yo creo que este debate tan polarizante alrededor del tema de la inmigración está afectando a los latinos y el estatus de los latinos en este país, sean legales o no. Y está afectando también a aquellos que están documentados, que son ciudadanos americanos, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me refiero? Antes hablé de la teoría del reemplazo que gritaban los extremistas en Charlottesville. Hoy en día existe una posición muy parecida a la de Europa, que los inmigrantes van a cambiar nuestra cultura. Los inmigrantes van a cambiar esta cultura americana que existe ya hace más de 250 años o 250 años, y nos van a convertir en otra cosa que no es América. Cosa que en realidad es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en realidad, desde el momento que los padres fundadores criaron Estados Unidos, los principios básicos de este país no cambiaron, pese a que hubo inmigraciones masivas que vinieron de países católicos, de Italia y de Polonia y de Irlanda. Pero sin embargo hablan de un cambio de cultura y que esto nos amenaza. Y yo pienso que esta campaña nos afecta a nosotros como latinos, y voy a hablar, antes hablé del hecho de que ya no son solamente los extremistas que hablan, sino también que esto tiene eco entre la gente respetable. Y esto es un punto importante, la gente respetable, políticos, etc. Les voy a dar un ejemplo. Dame un minuto. En el año 2009, Samuel Huntington, profesor de Harvard muy conocido, con décadas escribiendo artículos académicos muy influyentes, fue uno de los mentores de Fareed Zakaria, a quien nosotros vemos cada domingo a la mañana, un tipo brillante. Su mentor fue Samuel Huntington. Miren lo que escribe Samuel Huntington en el año 2009. La inmigración latina es diferente al resto de las inmigraciones. Los latinos no son asimilables y van a crear dos culturas diferentes y dos lenguas diferentes. No seremos más los americanos que hemos sido siempre. Los latinos traen un legado católico español y portugués. Además de eso, el latino inmigra de países cercanos donde mantienen contacto con familias y amigos, y se refieren principalmente a México, pero después se expande. Y por lo tanto sigue manteniendo su cultura aún viviendo acá en Estados Unidos. Claro, esto lo escribe antes del WhatsApp, donde uno está en contacto con cualquiera, hasta en el Polo Norte. Pero entonces dice acá, finalmente, acá vamos a crear una cultura que no es americana, ¿verdad? Y además de eso hay otra cosa que Huntington dice, que a mí me deja pasmado hasta el día de hoy.
Él dice que la concentración de mexicanos, particularmente en zonas que alguna vez pertenecieron a México, antes de la guerra de independencia de Texas y antes de la guerra de mexicano-americana, como Arizona, como California, como otros, van a reclamar eso para México en el futuro. Un argumento que a mí me llamó la atención, lo absurdo del argumento, y habla obviamente de que Miami se ha convertido, por ejemplo, habla de Miami que se ha convertido prácticamente en otra ciudad latina. Lo cual es muy interesante porque si uno habla con gente y uno interactúa con gente que es segunda generación cubano o segunda generación latino en Miami, hablan inglés como cualquier otro. Al contrario, tienen más dificultades a veces con el español. Bueno, todos estos argumentos, es muy importante entender la situación y es muy importante tener los instrumentos como para contrarrestar todos estos argumentos que en mi opinión son muy serios. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que todos estos argumentos extremistas hayan penetrado las esferas respetables, por así llamarlos, es algo realmente preocupante y es algo que obviamente pospone la resolución del problema de la polarización. Gracias. Dentro de lo que el doctor Luis Fleischmann acaba de decir, indudablemente hay un factor importantísimo a tomar en cuenta. ¿Hasta qué punto no solamente hemos hablado del antisemitismo de hace tanto tiempo y esas conexiones que, como dice el enunciado principal, cuando el tejido de la sociedad se debilita y de esa manera parte de ese tejido es la comunidad judía y de hecho la comunidad en general, nos debilitamos todos? Pero dentro de esos parámetros, ¿dónde entra el punto legal? ¿Qué se ha hecho hasta el momento que podamos decir de alguna manera, de una forma directa, se han procesado, se han pasado, hay evidencia de algún tipo de control legal que pueda de alguna manera frenar esto? Abogada Victoria Mesa Estrada, ¿usted qué piensa? Buenos días, me disculpan que tengo una tos bastante harta en las últimas 2 semanas, así que no piensen que es un tic, es que de verdad la garganta me... No has tosido todavía. Está bien. ¿Y si es un... ¿Mejor? Sí. Bueno, Ahí. en todo caso, sí, tu pregunta obviamente embarca un tema clave en los Estados Unidos, y es que tenemos una constitución que es bastante fuerte. Esos derechos fundamentales no se han perdido, siguen siendo válidos y siguen siendo la ley de este país ante todo, a pesar de que hayan leyes a nivel local o estatales que impacten a comunidades como las comunidades judías o en este caso como las comunidades inmigrantes y lo que nos está pasando en la Florida. Eso no ha cambiado. Desafortunadamente sí existe, yo diría, una falta de reconocimiento a los crímenes que se cometen con las comunidades tanto judías como inmigrantes y la falta de enforzamientos de la ley para prevenir que estos crímenes pasen. Ayer casualmente en preparación a esta presentación quise ver las estadísticas más recientes del Departamento de Justicia en el reporte de crímenes de odio, por ejemplo. Y para mi sorpresa, o tal vez no para mi sorpresa por el estado en el que vivimos, en los últimos 2-3 años no se han declarado crímenes de odio, no se han declarado crímenes de odio en la Florida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Cuando día a día sabemos que estos crímenes pasan, ¿qué nos dice esto? Es que por más de que se reportan, no se actúa en esos crímenes. Y desafortunadamente son las decisiones de fiscalías locales, en este caso condado, o de fiscalías generales en el estado de la Florida que no ejercen la preservación de esos derechos fundamentales. Entonces es bastante escandaloso, por decirlo así, que sabemos que estos crímenes pasan contra la comunidad judía, que tenemos hechos bastante recientes, porque Charlottesville pasó prácticamente ayer. O sea, esto no es es algo que pasó y ya. Y sobre todo, yo digo, bajo el marco histórico, estamos hablando de una comunidad que ha sido perseguida por más de 300 años, 400 años, desde la primera comunidad judía que llegó a los Estados Unidos, creo que en el año 1643, creo que fue lo que leí anteriormente, una comunidad judía que llegó por medio de Brasil
al norte de los Estados Unidos, fue la primera comunidad judía que se ubicaron en el área de New Amsterdam, lo que es ahora New York. Desde ahí se reportan crímenes y la historia nos ha mostrado que siempre ha existido esta constancia, ¿no? Ataques a una comunidad que no es solamente vista por su impacto religioso, sino porque han sido considerados una raza, y la falta de mecanismos políticos y legales para prevenir que estos crímenes sigan pasando. En el marco de los crímenes de odio existen varios niveles. Una persona puede ir a la cárcel por un misdemeanor, que pues es una penalidad por lo general de menos de 1 año, como recibir sentencias de vida por un crimen de odio. Sin embargo, en estados en el sur, como la Florida, estos crímenes no se están llevando a una corte, no están siendo perseguidos. Y la pregunta ¿es por falta de evidencia de que estos crímenes pasan o porque no hay una voluntad política y legislativa para evitar que estos crímenes sigan pasando? Tenemos marcos positivos como las leyes que se han pasado, digamos, aquí en la ciudad en el condado de Palm Beach, muy reciente. Ustedes recordarán desafortunadamente ese ataque que en una propiedad privada donde se marcó una suástica, claramente un ataque a nuestra comunidad judía, y se están creando leyes a nivel de condado para evitar que esto siga pasando. Pero esto no es nuevo tampoco. Lo hemos visto a nivel de las comunidades inmigrantes constantemente. O sea, la ciudad de Lake Worth, mi ciudad, comisionado McCoy sabe más de esto que yo, fue la cuna del Ku Klux Klan en los años 60 y 70. Y esos elementos siguen ahí. No han desaparecido. Desafortunadamente, cuando el poder legislativo le ha dado legitimidad a estos grupos de supremacía blanca y los han incluido dentro de las ramas políticas, estamos peleando algo muy fuerte. Y solamente a nivel político y en las elecciones es que lo podemos pelear en este momento. Pero los marcos de constitucionalidad siguen ahí. Las protecciones bajo las enmiendas de Estados Unidos siguen ahí para proteger estas comunidades, pero yo creo que lo que falta es voluntad política y voluntad legislativa para obligar a que estos derechos se mantengan y se protejan a estas comunidades. Padre Duván Bermúdez, ¿cómo logramos entonces correlacionar no solamente lo que sufre y ha sufrido durante tanto tiempo la comunidad judía, pero hoy por hoy lo que le compete a esa comunidad nos compete a todos, porque estamos viendo hoy por hoy cómo es un ataque ya no centralizado sino abierto, donde toda la comunidad está viendo la lesión que sufre ante esto, y en particular parte de este foro es buscar esos vínculos que son muy importantes con la comunidad hispana en general, sin hablar de que recuerden ustedes que hay muchísimos hispanos judíos en diferentes partes del mundo, que es uno de los puntos importantes a rescatar. ¿Qué hacemos, Padre Duván? Gracias, Hermes. Muy buenos días. Quiero agradecer a Virginia por invitarme a este panel, a mis hermanos panelistas, a los diferentes medios de comunicación, al doctor Wesley, el alcalde, y a todos los aquí presentes. Gracias. Pues realmente es bien preocupante mirar la realidad en la que estamos actualmente viviendo aquí en Estados Unidos, y especialmente en nuestro condado aquí de Palm Beach y en el estado de la Florida. Y todos bien saben que como católico que soy, como sacerdote, un pasito más de compromiso en mi experiencia de relación con Jesucristo, no podemos olvidar de base el principio fundamental del respeto de la dignidad del ser humano. Aquí no hay distinciones en que seamos negros, blancos, verdes. No hay distinción en que hablemos español, inglés, latín, creol, portugués. No hay distinción tampoco de colores políticos. El ser humano es una criatura que fue creada con una dignidad, con unos valores, con unos principios. Y precisamente en una de las últimas encíclicas de nuestro Papa Francisco, querido por unos y odiados por otros, en todas las ramas, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica, Fratelli Tutti,
Fratelli Tutti, inclusive lo consideraba antisocialista, que salió en octubre 3 del 2020, él amplía precisamente esta realidad que se está viviendo mundialmente y que lastimosamente pues nos toca a nosotros porque nosotros no somos extraterrestres. Estamos en el condado, estamos en la tierra, concretamente de Estados Unidos, un estado Florida, un condado de Palm Beach. Pero cuando perdemos esa conciencia de la dignidad de la persona humana, decía el doctor Luis al principio, ¿no? Que se están dando esos centralismos, se está perdiendo la verdad, el sentido de la verdad. Y me recuerda el juicio con Jesús, ¿no? Cuando Pilato, ¿qué es la verdad? Yo soy la verdad. Cuando olvidamos de trasfondo eso, y aún un peligro todavía, cuando perdemos la conciencia histórica, cuando perdemos que venimos de un pasado, nosotros estamos ahora, pero ¿cuántos fueron atrás, años atrás? ¿Cierto? Hablando de este país tan hermoso que nos ha recibido a la gran mayoría de los que estamos aquí, que también somos migrantes y que tenemos esta experiencia de emigrar a esta nación. Cuando olvidamos esa conciencia histórica, no entendemos el presente, porque estamos sesgados y mucho menos vamos a poder construir un futuro. Yo creo que esta realidad que estamos viviendo nos está llamando la atención a todos nosotros a que no olvidemos quiénes somos primero. No que soy verde, que soy zapote, que hablo inglés, que hablo francés, que soy de X o Y partido político. La base fundamental es, somos seres humanos creados con una dignidad, tanto hombre y mujer, y estamos llamados a respetarnos. Y decías también, Luis, que cuando se pierde ese valor, y lo decía también el alcalde al principio, ¿no? Somos una comunidad, somos una familia. Y el condado de Palm Beach es una comunidad de comunidades, donde todos estamos, como se dice, en la misma mesa, como estamos aquí todos en este mismo foro. Pero cuando olvidamos, repito, esa conciencia histórica, no entendemos el presente y mucho menos vamos a poder construir un futuro. Cuando olvidamos quiénes somos, que tenemos el valor de la dignidad de seres humanos, por ello entonces caemos en estas situaciones, olvidamos leyes. Por ejemplo, decía la doctora Victoria, es imposible que no se reconozcan crímenes. Ah, pero es que ¿quiénes fueron las víctimas? Entonces, cuando esas víctimas no se reconocen como personas, eso no es un crimen. Pero cuando la víctima es X o Y, ahí sí viene todo el mundo a decir, wow, eso es un crimen y hay que aplicarle la ley. Estamos olvidando la conciencia fundamental de seres humanos, que somos cada uno llamados a respetarnos y a vivir como hermanos, como comunidad. Y yo creo que el rabino Gaston entiende esta realidad, porque precisamente el Papa aquí en su encíclica habla que todas las religiones estamos buscando ¿qué? El respeto al ser humano. Reconocemos a un Dios, lo llamemos como lo llamemos, pero en el fondo estamos llamados a reconocer la importancia, la dignidad de la criatura, del ser humano, sea el color que sea, repito, sea de la nación que sea, como Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de migrantes, pero ¿qué pasó? Estamos olvidando esa conciencia histórica, que yo me llamo americano, pero que mis raíces son de inmigrantes también. Entonces yo creo que, no sé si Gastón está de acuerdo conmigo, pero estamos viendo esa realidad donde perdemos esa conciencia y por ello pues no entendemos el presente, tenemos miedo, no entendemos las leyes, no conocemos las leyes y hablábamos anteriormente con la doctora Victoria que es importante dar a conocer a nuestros hermanos judíos, latinos o de otras nacionalidades que conozcan sus derechos, sobre todo el primordial, el derecho como persona humana. Rabino cantor, Gastón, ¿cómo cantamos si contamos realmente para que se visualice más? Creo que uno de los puntos importantes que se trata este foro señores, es uno, la ignorancia que se tiene alrededor de lo que nos compete a todos, de esa conexión del antisemitismo con la realidad del racismo, la xenofobia que se vive, pero entonces, al visualizarlo, quienes lo ven y quienes lo entienden y quienes se preocupan, porque parte de la situación es esa. ¿Cómo hacemos, Rabino Gastón, para visualizar realmente esto y las conexiones que tienen que ver con lo que acaba de decir también el padre Bermúdez? Gracias, Helman.
Gracias a todos los que están aquí, gracias a Virginia por invitarnos, a mis colegas panelistas y a todos los que han tomado su tiempo de despertarse tempranito para estar aquí. Es una pregunta muy interesante, muy importante, el tema de hablar de la ignorancia o la falta de conocimiento. Y yo creo que aquí donde entra es la educación. Podemos empezar con el tema de hablar de la educación en la casa, la educación en las escuelas, la educación en nuestras comunidades, en cualquier entorno donde nos encontramos. Realmente la falta de conocimiento es pobreza. La falta de conocimiento trae mucho caos en el mundo. Y no solo la falta de conocimiento, sino la importancia de aceptar conocimiento. Porque te pueden estar hablando y te pueden estar diciendo realmente todo lo que tienes que escuchar, pero la ceguedad puede realmente no dejar que ese conocimiento se integre en nosotros. Yo lo que quisiera preguntar con respecto al tema del no conocimiento, y creo que empezamos por el principio, como dijo el padre Dubán, tengo una pregunta para todos aquí, que es, ¿qué es el odio? Si tuvieras que contestarte a ti mismo, ¿qué es el odio? ¿Cómo responderías? El rechazo a uno mismo. ¿Qué es el odio? La ausencia de perdón. La ausencia de perdón. ¿Qué más? Una actitud desagradable en contra del prójimo. Una actitud desagradable en contra del prójimo. ¿Qué más es el odio? División. ¿Perdón? División. División. Miedo. Of the scare. Miedo del miedo. Del lo que. Ausencia de amor. Ausencia de amor. Falta de empatía. Claro. Yo creo que mires por un segundito solamente a la persona que tienes al lado. Mírala por un segundito nada más. Pero mírala, no la abraces, solamente mírala. ¿Ok? Yo sé que no es lo más común que hacemos aquí, es Mirar mirar. solamente, por favor. Solamente Mirar y no tocar se llama... mírense a los ojos. Y quiero que conozcan o no conozcas a la persona que tienes enfrente. Quiero que la mires y sientas en esa persona. Quiero que sientas a ver si puedes ver en esa persona cualquier problema de salud que pueda tener, preocupación que pueda tener en este momento. ¿Qué dificultades tuvo para poder llegar hoy aquí? Si tuvo que arreglar algo para su esposo, su esposa, sus hijos, si recibió una llamada en el medio del camino, si en este momento está pasando un momento financiero importante. La razón que estoy haciendo este ejercicio tan simple como eso, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Aileen, la empatía. El poder mirar a la otra persona y poder tener un reflejo de ti mismo. Al fin y al cabo, el Padre acaba de decir, nos olvidamos de la esencia, de quiénes realmente somos. Somos criaturas creadas todos por igual. El que logra ver diferencias es, como dijeron algunos, el reflejo de uno mismo. Cuando yo odio a otra persona, me estoy odiando a mí mismo. Cuando veo en otra persona los defectos, son mis defectos. Ya lo decía el filósofo y escritor Emmanuel Levinas, ¿sí? Del otro yo. Lo que veo en el otro es un espejo de mí mismo. El otro es el complemento de lo que a mí me falta. Entonces, realmente, ¿en dónde es que tenemos que trabajar? Porque yo no puedo controlar lo que un político tal vez haga, puedo ir y protestar, pero también lo decía Martin Luther King, lo decía Mahatma Gandhi. El odio no se lucha con odio, se lucha con amor. La oscuridad no se lucha con oscuridad, se lucha con luz. Entonces, si yo instigo a mi congregación y a mis feligreses a a luchar contra todo eso, realmente va a crear más oposición y cada vez van a crear más esos extremismos que el doctor Luis está contándonos, ¿sí?
Entonces, para volver al centro, necesitamos alinearnos como seres humanos, alinearnos como personas, pero todo empieza en casa. Y no empieza en casa culpando a papá y a mamá, empieza en casa con nosotros mismos. Entonces, cuanto más miremos adentro nuestro, más nos miramos a nosotros quiénes somos y podemos reconocer esa falta de amor para poder darnos una inyección, no de la vacuna, pero de amor, para poder mirarnos a nosotros y ver en el espejo qué son esas cosas que yo detesto de mí mismo, porque eso es lo que va a salir afuera. Ya lo dijo Jesús, ya lo decía la Biblia anteriormente, ¿sí? Sobre ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la primera pregunta es, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿Verdad? Entonces todo esto es educación, Helman. Todo esto es educación porque es educarte a ti mismo. No nos han educado en el mundo a amarnos. Incluso hablar de self-love, en amor, pareciera que es algo egoísta, porque pareciera que es algo de vanidad. No se confundan, señores. No se confundan, esto no es vanidad. Esto es amor propio. Y cada vez más y más y más está allá afuera. Mientras tenemos el caos de los extremos y el caos del antisemitismo y el caos del racismo, hay un mundo allá afuera, y quiero que todo el mundo lo vea, que no es todo caos. Hay un mundo que está despertando. Y muchachos de jóvenes, a pesar de que creemos que en los college campuses están realmente creando pancartas de odio, hay muchachos que están creando amor. Hay gente y almas nuevas que están cambiando este mundo, señores. Y hay que verlo también. Porque también si nos impregnamos solamente del odio y del antisemitismo y de lo que está pasando y miramos solamente lo que las noticias allá afuera nos tienen para decir, nos estamos olvidando y de vuelta, falta de educación, ignorando todo lo que pasa allá afuera. El social media es un double edge, lo sabemos que es de doble filo, tiene las cosas positivas y cada vez más, no sé si han visto esos canales que dice canal positivo, nuevas news, positive news, afirmaciones positivas. Eso también existe. Y no quiero que solamente, porque si hablamos solamente de lo malo que está pasando en este país, que no hay que ignorarlo, no hay que dejarlo pasar, no hay que dejar pasar lo que es crimen y hay que decirlo. El que tiene que ir preso, tiene que ir preso. Pero no olvidemos, porque si nos impregnamos solamente y hablando solamente de esto, nos convertimos en nos convertimos en víctimas del caos. Y no podemos salir de ahí, nos convertimos, nos encarcelamos nosotros mismos en una burbuja que no nos deja y nos permite ver donde la luz realmente está penetrando. Todo empieza en casa. En la época de la comunicación, y esto estamos haciendo, comunicándonos, estamos cada vez más incomunicados. ¿Por qué? Es como una antítesis. Como teniendo las facilidades, como teniendo el avance tecnológico, las redes sociales, ahora el chat GPT, ahora la inteligencia artificial y ahora tanto avance, el ser humano va en una diatriba. Desde mi punto de vista, el avance tecnológico va por aquí, pero el ser humano está separándose de alguna manera. Entonces, lo que acaba de decir el rabino Gastón me pone en consonancia de un dato importante. ¿Saben ustedes el promedio de horas que se está pasando en estos momentos en las redes sociales desde niños, jóvenes y adultos? ¿Saben ustedes la cantidad de horas promedio? Es impresionante. Busquen ese dato. Pero la pregunta es, ¿qué están viendo, qué están recibiendo y cómo nosotros podemos hacer ese cambio? Y la pregunta más vital, ¿qué están haciendo los niños y los jóvenes que los padres no saben? Que se pasan horas y horas recibiendo mensajes antisemitas, odio, racismo, pero también, como dice Gastón, hay una parte positiva que también está ahí haciendo la lucha. Esta es la razón que estamos acá. Entonces son preguntas que todos debemos hacernos, pero a la misma vez tratar de concatenar y unir esfuerzos. ¿Para qué? Para que desde esa base fundamental del inicio del niño, el joven y el adulto, no solamente se visualice y se entienda lo que es la problemática, sino cómo buscamos tratar de mejorarnos a nosotros mismos, pero a la misma vez entender que esto, que es una realidad, tenemos que decir presente, pero unidos. Doctor Luis Freshman, ¿qué debemos hacer? Bueno, es una muy buena pregunta, una difícil respuesta. Pero algo que yo quiero tomar del rabino
Gastón, que fue algo muy importante. O sea, todo lo que dijiste fue importante, pero lo último a mí me resultó extremadamente importante, como que los mismos instrumentos que existen para lo negativo se puede usar para lo positivo. Y hay algo que a mí, de esto yo quiero decir algo. Hoy en día existen todas estas, y yo sé que el gobernador DeSantis, por ejemplo, pasaron una ley en contra de Critical Race Theory. Ahora, pero Critical Race Theory, en mi opinión, que es esa idea de que acá existe un racismo sistemático, de que todo es negativo, por eso yo aclaré al principio de mi presentación de que este no es un país racista, y eso es importante tenerlo. O sea, hay que distinguir, de todas formas, hay libertad de expresión, hay movilidad social, eso es muy importante. En el momento que uno cae en un discurso negativo, ¿qué es lo que tú dijiste? Cae en el caos. O sea, si yo, por ejemplo, soy negro, ¿verdad? Afroamericano, y me están diciendo todo el tiempo de que en este país hay una discriminación total y el que está abajo no puede subir arriba, entonces me quedo en casa y no hago nada. ¿Para qué los esfuerzos, verdad? Entonces la lucha tiene que ser nuestra y de alguna forma creer en el sistema, porque este sistema tiene cosas buenas. Victoria mencionó la Constitución, la mencioné yo también. Los abogados como Victoria tienen que seguir peleando por la Constitución. O sea, si hay un criminal que hizo un crimen de odio, es importante que esto se traiga mediante una demanda judicial o mediante una defensa. Y en realidad esto está pasando día a día. Día a día estamos escuchando que se están apelando a leyes que se consideran no constitucionales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que dijo también el rabino Gastón, la importancia de la educación. Digamos, es seguir, nosotros tenemos también la obligación de pelearla todo el tiempo. Y cuando hablo de pelearla, no estoy hablando de agarrar a trompadas a alguien que nos dijo una cosa ofensiva, sino poder tener nuestros argumentos y nuestra fortaleza como para no caer en la mentira. Recordemos que uno de los problemas que yo mencioné también, pero se mencionó, es el problema de la propaganda. Que tú lo mencionaste también, con los medios sociales, cuando se empiezan a contar mentiras y al final se la creen. Goebbels, quien fue el secretario de propaganda de Hitler, dijo, una mentira es una mentira al principio, pero después se vuelve verdad. Se convierte en verdad. Y yo quiero decir algo. En este momento los grupos extremistas no son puramente blancos supremacistas. Incluso los grupos blancos supremacistas en este momento apelan a todos. Hoy en día los grupos neonazis, por así decirlo, ¿verdad? Son multirraciales. Enrique Tarrió es un afrocubano. Fundó el grupo extremista, ¿verdad? Los Oathkeepers. Hace 2 días tuvimos un ataque en Texas, ¿verdad? En Texas. ¿Quién lo hizo? Mauricio García. En nombre de la supremacía blanca. Antisemitismo, homofobia, misoginia. Y es un latino. Entonces hoy en día todos estos grupos han alcanzado también minorías que son potencialmente víctimas, ¿verdad? Ojo, la comunidad judía no queda aquí fuera. Hoy en día, por ejemplo, los principales agentes de la propaganda antisionista y anti-israelí es un grupo que se llama Jewish Voices for Peace. Es un grupo de judíos donde incluso hay ahí el hijo de una ex parlamentaria israelí. O sea, es muy fácil también que convertir a un negro en racista, a un latino en anti-latino y a un judío en antisemita. No digo que es tan fácil, pero son cosas que suceden hoy en día. Por eso el tema de los medios sociales es muy importante. Y como dijo Gastón, al mal discurso hay que proponer buen discurso, ¿verdad? Y es verdad lo que dijo Gastón, hay mucha gente buena allá afuera y es importante que los buenos se alíen, ¿verdad? Y es importante contrarrestar. Hoy en día, a veces yo veo cosas que me desesperan.
que me desesperan y a veces se publican, por ejemplo, Foreign Affairs, le doy un ejemplo, que es una revista extremadamente importante, donde la leen políticos. Un artículo entero repleto de mentiras. Repleto de mentiras. Cuando yo traté de responder, que lo respondí en un artículo en otra publicación, pero les escribí una carta a los lectores, ellos me dijeron, esta carta no es para nosotros. ¿Cómo no va a ser para ustedes si ustedes acaban de publicar un artículo? Bueno, pero no hay que tampoco decir, bueno, basta, o sea, me rindo. No, hay que seguir tirando para adelante. Recordemos Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles. Rosa Parks en un momento dijo, yo no me muevo de mi asiento, y eso fue crucial. Eso fue crucial. La madre de Emmett Till la peleó, y esto todo antes de Martin Luther King. La peleó y de alguna forma generó el movimiento de los derechos civiles. O sea, es muy importante seguir creyendo en este país, de que en este país se pueden hacer cosas buenas. Y acá hago eco de lo que dijiste tú, Gastón. Es innegable que hay que buscar la luz, como dice Gastón, y al igual el doctor Luis Fleischmann, buscar la luz para mostrar la verdad. Pero también hay una verdad, y es el hecho de que a lo largo de tanto tiempo vemos cómo los problemas de antisemitismo y odio racial continúan por encima de las buenas bondades que muchos han tratado a lo largo de tanto tiempo hacer. No significa eso, como bien dicen ellos, rendirse, pero yo pregunto, ¿cómo le damos forma a esto cuando legalmente ha pasado tanto tiempo, abogada Victoria, y realmente, entre paréntesis, para muchos se ha hecho poco? Y tenemos que ver que en cada ciudad o en cada condado apenas se están pasando ciertas disposiciones precisamente para luchar contra esto que tiene siglos. Bueno, lo que pasó nada más en esta sesión legislativa en la Florida lo responde. Desafortunadamente, a pesar de que se hace progreso local, como pasar leyes, como apoyo al santuario, digamos, que como lo han definido en la legislatura, se pasan leyes estatales contradiciendo completamente las buenas intenciones de una comunidad, lo cual sigue siendo muy preocupante, ¿no? Porque al final, como yo siempre pienso desde el punto de la espera, cuando hablo con un cliente y le digo, ¿por qué debería firmar conmigo para que yo lo represente? Y es la justicia demorada, no es justicia, ¿no? Mala traducción, pero creo que conocen el dicho, ¿no? Justice delayed is basically not justice. Y es desafortunadamente una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, el trabajo sí sigue siendo un trabajo colectivo a nivel de comunidad para evitar que esto siga pasando. Lo hablamos de la educación, lo hablamos del reflejo de condenar esas fuerzas negativas que atacan a comunidades. Y también existe, yo creo que el ejercicio personal, individual, de también decir, me estoy yendo demasiado, yo me volví un extremista. O sea, lo que dice Luis es completamente cierto, ¿no? No estamos hablando de una ultraderecha siendo la única que ataca a estas comunidades. Nosotros, muchos de nosotros como líderes progresistas, por decirlo así, woke, como nos llaman muchas veces, también nos hemos ido a los extremos izquierdos en dejar de representar a ciertas comunidades porque las vemos como un privilegio, y es exactamente lo que ha pasado con la comunidad judía y los grupos progresistas. Es que a los judíos siempre los ven como, pero ustedes ya tienen privilegios, entonces como ustedes ya tienen privilegios, no vamos a pelear por ustedes, vamos a seguir peleando por las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades que han sido desplazadas, y nos olvidamos de una comunidad que tiene un historial de persecución en el mundo entero, por Dios. O sea, es que eso se nos olvida. Entonces, porque ha sido una comunidad que ha tenido un suceso, un éxito a nivel económico, no quiere decir que todos sean así, o sea, siguen siendo personas perseguidas. Las comunidades ortodoxas judías son las víctimas número 1 de esos ataques en comunidades como Nueva York. Todos los días son víctimas de ataques, como lo vimos en el COVID, con los asiáticos siendo las víctimas número 1 de ataques por el COVID. Pero desafortunadamente, en una visión perdida,
de ser progresistas y avanzar y pelear el sistema de violaciones sistemáticas, sí hemos perdido yo digo que el sentido común de que una víctima es una víctima y tenemos que ayudarla y tenemos que representarla y tenemos que hablar en nombre de ellos, por Dios, o sea, eso es obvio. Y es entonces donde surge, con lo que acaba de decir la abogada Victoria Mesa, que es una realidad, ¿cómo entonces logramos implementar, padre, la doctrina del amor ante una realidad, por un lado, que nos enfrenta al diario vivir y a situaciones que se presentan, a que hemos visto en nuestras calles el antisemitismo, que llegan los papeles hablando hoy por hoy acerca de eso, que se ponen en las paredes reflejos también de un sinnúmero de aspectos que no es más que un odio que sigue evidente y que indudablemente hay que enfrentarlo con la luz, hay que enfrentarlo con información, pero ¿cómo hacemos que esa doctrina del amor realmente funcione, padre Bermúdez? Gracias. Bueno, yo sigo insistiendo, el conocimiento es importante, lo decía Gastón, el doctor Luis, es importante conocernos. A veces actuamos por ignorancia de no conocer las cosas. Y precisamente cuando olvidamos eso es cuando actuamos a veces de maneras injustas. Lo decía el mismo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo voy a copiarme unas palabras del Papa aquí en esta encíclica Fratelli Tutti. En el numeral 228 nos dice: el camino hacia la paz, escuchemos bien, el camino hacia la paz, porque precisamente pretendemos eso, ¿no? La paz. Pero a veces la paz no es ausencia de guerra. A veces la guerra es un medio para, ¿no? El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad. Esa palabra, homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Y es allí donde yo quiero enfatizar, juntos, el alcalde lo decía al inicio, somos una comunidad. Sí, recuerdo en la reunión pasada del viernes, ¿no? El ejemplo del barco que se está hundiendo y hay un señor así con los brazos cruzados y está todo el mundo ayudando, botando cosas para que no se hunda tan rápido y le pregunta al capitán: ¿y usted por qué no ayuda? Y dice: este barco no es mío. ¿En qué barco estamos nosotros? Respondemos lo mismo: este barco no es mío. Digo que es una conciencia de todos. Y retomo otro numeral, el del Papa, hacia adelante, recordando precisamente las palabras de Cristo. El conflicto inevitable. Siempre estamos viviendo esa realidad de zozobra, de discusión. Lo vemos inclusive en las mismas Sagradas Escrituras desde el inicio. Ese paraíso se perdió por la desobediencia y entró la muerte, el pecado. Vemos esa simbolización de Caín y Abel. Lo vemos en toda la historia y lo vemos ahora, lo estamos viendo hoy nosotros y en el 4000 lo estarán mirando hoy otros. Pero hoy somos nosotros, como hizo un programa, aquí y ahora, ¿no? Hoy nos compete a nosotros. Jesucristo, dice el Papa en el numeral 238, Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Dice el Señor: ustedes saben que los jefes de las naciones los someten y los poderosos los dominan. Entre ustedes no debe ser así. Mateo 20, 25, 26. Es una invitación entonces para que todos nosotros, y retomando lo que decía Gastón, a veces queremos que el mundo cambie, pero yo no quiero cambiar. Yo sigo con mis pensamientos, con mis ideas, con mi manera de ser, y yo tengo también que aprender a conocerme a mí mismo. Así como cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo, a veces pegamos un grito, ¿no? Sin ofender aquí pronto a las mujeres que se olvidó quitarse el maquillaje, pronto amaneció todo ahí se pega un susto, ¿no? O nosotros, bueno, yo no tanto, con el pelo parado. Exactamente, cuando nos vemos a nosotros mismos es cuando yo empiezo a entender al otro. Y es lo que dice el Señor, y perdón que yo pues insista porque es mi posición, ¿no? Tengo que aprender a ver el otro no como el enemigo, como mi hermano, aunque tenga el revólver, o que tenga el machete, o que tenga el palo. Es muy difícil, pero no imposible. En la medida en que cada uno de nosotros nos conocemos, tomamos conocimiento, vemos la historia de dónde yo vengo, por qué yo estoy aquí y qué es lo que voy a hacer mañana.
Cuando pierdo de base eso, cuando sesgo, es cuando precisamente viene el caos. Y ya lo planteaba Gastón, lo decía Luis, la doctora Victoria también. Yo creo que es una invitación a todos nosotros quienes estamos aquí presentes y por medio de los medios de comunicación nos están escuchando. Yo les quiero invitar allá a ustedes, tu mentalidad, tu conciencia, tú cómo estás actuando allá con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu colegio, manejando. Estamos en una sociedad donde no hay paciencia, no ha cambiado el semáforo y el carro de atrás ya está que me pasa por encima. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, vuelvo otra vez, hago como el avestruz, escondo mi cabeza o como la tortuga, me meto en mi caparazón. O tengo la capacidad de exponerme de pronto aunque me tiren piedra. Hablo del ejemplo de nosotros. En la cruz está el ejemplo. Blasfemo, mentiroso, lo crucificaron, amigo de prostitutas y pecadores, pero es la verdad. Y esa es la verdad que hoy nosotros, en diferentes formas o medios, queremos luchar. Porque nos damos cuenta que hay leyes que no son justas. Nos damos cuenta que hay personas que están sesgando la verdad, que están utilizando los medios de comunicación para crear conciencias con una mentira que se está volviendo verdad. Y por ello, ¿desde dónde está empezando? Esas conciencias como una hoja blanca que son nuestros niños. Cómo a través de esto están entrando y creando ya unas mentalidades. Lo decía Gastón, allá papá, mamá, ¿sabes qué está viendo tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hijo? Nosotros aquí presentes, los que tienen hijos, ustedes saben qué están haciendo sus hijos, qué están mirando en el teléfono, qué están haciendo. Yo creo que es una realidad grandísima, pero ante esa realidad no me puedo cruzar de brazos. Primero debo empezar por mí mismo, tomarme conciencia que yo tengo que prepararme. Como dice también un dicho, un soldado preparado va bien a la guerra, ¿cierto? Si no está bien preparado, no puede ir a la guerra. ¿Cómo nos preparamos nosotros, entre comillas, esta guerra que estamos viviendo aquí nosotros? Gracias, padre. Gracias. Ahora, creo que todos nosotros los que estamos acá hemos visto algo que para mí se ha convertido en algo anacrónico, muy preocupante, y es el hecho de que año tras año hemos visto, por ejemplo, matanzas, actos de antisemitismo y otro acto, y creo que se ha creado en cierta parte un proceso de insensibilidad. Otro tiroteo, otro acto antisemita, otro más. Rabino Gastón, ¿cómo entonces correlacionamos esa insensibilidad desde un punto de vista, por lo menos, que vemos la sociedad en general, romper precisamente eso, lograr entrar hacia la luz, hacia esa autodeterminación que permita ver, señores, no podemos seguir encaustrados en esto, cuando cada vez es más y más evidente el no me importa en una sociedad como hoy? Gracias, Helman. Yo vuelvo y repito que todo empieza con uno mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de la insensibilidad la tenemos en casa y en este vehículo en el que nosotros estamos. ¿En qué sentido? ¿Cómo queremos cambiar la sociedad si nosotros sabemos, por ejemplo, que los dulces nos hacen mal y nos convertimos insensibles también a comer dulces, sabiendo que podemos tener un dolor de estómago o nos va a traer un problema estomacal? Y de esa manera sabemos que pelear y las relaciones tóxicas en casa hacen mal, sin embargo, peleamos y nos convertimos insensibles a esas peleas. O sea, realmente para poder, como ya lo dicen en las terapias sistémicas, todo empieza desde la unidad. Somos un colectivo, somos una comunidad, pero hay que ir realmente a la unidad. Muchas veces queremos atacar el síntoma, pero sin saber dónde está la enfermedad, ¿sí? Y lo que decía el padre Bermúdez, o sea, es el hecho de mirarse al espejo constantemente y saber dónde estamos. Entonces la insensibilidad nace realmente en que ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos. Somos insensibles a nuestra propia salud, a nuestro propio amor. Tenemos insensibilidad porque puede pasar ¿cuántas veces? ¿Cuántos de nosotros no estamos, como lo dije anteriormente, en relaciones tóxicas? Estamos en un trabajo que no nos gusta. Sin embargo, vamos todos los días, nos sedamos y vamos vacunados en que, bueno, ya hay que ir para este trabajo, hay que ir para allá. ¿Sí? Pero no nos gusta. Y tenemos una relación en la que estamos y no nos gusta.
Sin embargo, nos convertimos, nos sedamos, nos damen y nos convertimos en personas insensibles. Si eso pasa en nuestra vida diaria, en cosas tan sencillas, en el diario vivir, en nuestra rutina, obviamente cuando pasa algo por la calle y pasa algo a algún grupo, menos me va a interesar, menos me va a importar porque ni siquiera me importo a mí mismo. Es una situación muy grande y la gente no lo quiere ver, entonces siempre está afuera y siempre hablamos y están las noticias y está esto y están las social media y nosotros hablamos y lo que dijo el doctor Muiz, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y perdonen que vuelva y repita esto porque yo creo que es la causa de lo que pasa en la sociedad, siempre es la causa realmente de casa y de esta casa estoy hablando. Entonces es un tema muy grande. Ahora, si se dan cuenta, el tema de la insensibilidad, hay un tema de insensibilidad positivo también. Por ejemplo, nuestros pequeños, no sé si cuántos de ustedes tienen hijos pequeños. Hijos pequeños, por lo menos hasta los 18 años. Algunos, o nietos. ¿Algunos de ustedes tienen niños entre los 5, 6, 7, 8 años? No, pero han visto en el social media todos estos niños chiquititos que están hablando y que constantemente están diciendo cosas. Algunos vienen ya con escritura de sus padres y los filman y los hacen famosos, que es como el bebé modelo, pero hay otros que realmente están hablando. No están tratando de sacar dinero, o tratar de sacar un beneficio de eso. Esos muchachos, ¿sí? Yo tengo 3 hijos, 2 de 20 y 1 de 19. Les importa un bledo si ese es negro, si ese es hindú. Les importa un bledo, no les importa nada. Les importa un bledo si este es binario o no binario. No les importa nada, ellos no ven nada de eso. Somos nosotros los padres, los abuelos, los que todavía seguimos ahí. Estos niños han cambiado muchísimo. No les importa. O sea, por eso cada vez que uno hace un comentario, dice, sos un racista. You're so racist. Y es verdad, somos racistas. Yo viví en 4 países. En Argentina, en República Dominicana, en España y en Estados Unidos, en 3 estados diferentes, muy diferentes. Nebraska, Massachusetts y Florida. Muy diferentes. Ahora, en cada país, más allá de que yo haya sido el judío o el rabino o el cantor, era el argentino. Y el lugar donde más recibí racismo o xenofobia fue en mi propio país. Cuando volvía. Cuando no se reconocía mi acento ya. Cuando me decían, andate a tu país. Entonces, y cuando llegué a República Dominicana, específicamente, y en una pelea entre 2, 3 personas, uno le dice al otro, negro no sé qué, y yo miraba a la persona que lo estaba diciendo y digo, ¿y tu color de piel qué? No, yo soy trigueño. Medio negro. Exacto, medio negro, no, yo soy mulato, qué cosa. Y en España ni se diga. ¿Usted es judío? Pensé que lo habíamos echado hace 500 años. Pensé que nos habíamos deshacido, ¿cómo se dice? Desecho de ellos. O estando en un taxi, manejando. ¿De dónde es usted? Argentino. ¿Y usted de dónde es, señora? De Chile. Ah, yo pensé que venían con plumas. O sea, ¿cómo queremos nosotros cambiar y dejar de ser insensibles si todavía tenemos, o sea, nuestra propia raza hispana, ¿sí? En nuestras etnias, tenemos, o sea, un racismo, pero que sí, nos unimos cuando nos atacan, los judíos igual, entre los judíos, pero también tienen una interna que es tremendo. Toda comunidad interna tiene un montón de problemas adentro, tiene un montón de racismo y un montón de odio interno, porque siempre es el miedo a lo diferente, es el miedo a que ¿qué voy a hacer si esta persona somos en diferentes comunidades, gente que se convierte o a la fe de otro, y las comunidades más elitistas dicen, no, acá no entran, nos van a cambiar toda la demografía, nos van a cambiar todo, no, mira, ahora va a cambiar el colorcito porque mira lo que se... Eso es lo que está pasando, que nadie quiere ver, todo es allá afuera, sí, insensible es, insensible el otro, insensible yo. Ahí estoy mirando, ¿cómo es tu nombre? Karina. Yo soy, dice, tienes aquí el yo soy. ¿Sí? El palíndromo. Y esa fue la respuesta que cuando Moisés dice en la zarza ardiente, todos se acuerdan de esa historia, ¿cómo te llamas? Si me preguntan cómo te llamas, ¿qué digo? Yo soy el que soy, seré el que seré, fui el que fui. En el momento que nosotros realmente reconozcamos y sepamos bien quién soy yo, ahí va a dejar de existir la insensibilidad.
Cuando sepamos quién soy yo, por qué vinimos, a dónde vinimos, y nos hagamos las preguntas existenciales de la vida, y veamos a este señor no como un profesor, con su intelectualidad, con todo lo que estudió, que fue Israel, nada, y lo vea como una persona que es un alma más, es un alma de luz. Es mi rompecabezas que necesitamos para poder crear la luz eterna y existente en este planeta. Entonces, cuando yo te odio a ti y te estoy rechazando, me estoy rechazando a mí. ¿Alguna vez armaron un rompecabezas? Que cuando llegan al último momento y les falta una pieza, ¿qué hacen? Les da de todo, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando, y si no tomamos conciencia nos va a pasar lo mismo. Cada vez que rechazamos a alguien estamos tirando un pedacito de rompecabezas que cuando lleguemos al final te vas a decir, pucha, no puedo creer que a ese tipo o a ese muchacho cuando yo tenía 10 años lo rechacé de esa manera. Ese era mi rompecabezas que necesitábamos para poder realmente tener el punto final, la luz final, para poder ver toda la película realmente bien hecha. Bien. Gracias. Veo que Luis estaba sintiendo en algo. Sí, bueno, sí, yo asiento porque todo lo que dijo me pareció espectacular, todo lo que dijeron todos los panelistas, a Victoria y el padre Bermúdez. Yo quiero primero reaccionar a algo que dijo Gastón. El tema de que, bueno, mirémonos existencialmente quiénes somos nosotros y deconstruyamos todas las identidades que tenemos y todas las que son mayormente identidades sociales. Yo creo que a esta altura ya es imposible. O sea, no digo, es difícil mirarnos a nosotros sin alguna identidad social, ¿verdad? ¿Cuánta gente vemos que reclaman que lo llamen por el título, y si no te llaman por el título correcto, se arma lío? Esto lo vemos en el trabajo y bueno. Pero volviendo a al tema de las identidades, son reales. Yo me acuerdo que 20 años atrás yo tuve una conversación con un amigo que también es profesor, y él decía, en algún momento el multiculturalismo, el multirracialismo que existe en Estados Unidos va a explotar. Porque dice, bueno, la economía también, o sea, el sistema capitalista también puede ser controvertido, ¿verdad? Porque hay gente que se queda detrás y la inigualdad y todo lo que se dice, pero en el momento que nosotros estamos afirmando pensamientos distintos o estamos afirmando las diferencias, eventualmente en algún momento esto se puede convertir en conflicto. Y creo que esto es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? El multiculturalismo ahora en este momento nos está volviendo como un boomerang, porque la intolerancia surgió, ¿viste? Creíamos que íbamos linealmente hacia amor perfect union, pero no. Acá hay un elemento de... Entonces yo lo que recomiendo, y pienso que lo que dijo Gastón está perfecto, ¿no? Es más diálogo intercomunitario, más programas. Yo cuando trabajé para la Federación hacíamos programas con los latinos y con los evangélicos y incluso con la Iglesia Católica. Yo llegué incluso después que surgió el problema en Siria, trajimos sirios, árabes, a hablar a la comunidad judía, imagínate, después de tantos años de guerra. A mí me parece que es importante que cada vez más comunicación con el otro, más, y yo creo que a nivel comunitario, la Iglesia Católica es una iglesia muy diversa. Ustedes tienen de todo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la Iglesia Católica, que es un... Lo fundamental es que tenemos pecadores. ¿Quién no? El que esté libre de culpa que tiene la primera piedra, ¿no? Decía Jesús. Bueno, a Magdalena. Bueno. Entonces, pero a mí me parece que la Iglesia Católica, que es tan grande, o iglesias evangélicas grandes como Christ Fellowship y algunas otras, podrían ser vehículos para ese diálogo entre las diferentes comunidades. Porque a mí me parece que cuanto más uno interactúa con el otro y más los líderes hablan en favor de esa interacción, creo que esto puede mitigar un poco los conflictos que tenemos hoy, todos estos conflictos raciales y de identidad que tenemos hoy. Y yo quiero recalcar una cosa más, el tema de aquellos que sufren por orientación sexual, y es algo importante, pues estamos hablando de grupos étnicos, de grupos religiosos. Hoy en día,
yo soy profesor en Palm Beach State College y he tenido alumnos transgender y he tenido alumnos gay, mujeres y hombres, todo. Lo que sufre esa comunidad es impresionante. Y yo entiendo que, digamos, haya ideas religiosas como el judaísmo ortodoxo, como el cristianismo ortodoxo, como la iglesia, que obviamente no acepten el homosexualismo por razones obvias. Eso me parece respetable, pero lo otro es no respetar, justamente acá me conecto con lo que tú dijiste, a la persona que tiene una orientación sexual diferente y no tratarla como un ser humano, porque son seres humanos. Nadie elige ser transgender o elige ser gay porque la verdad que es difícil. Es difícil ser ambas, ¿verdad? La proporción de suicidios es altísima. Es altísima y lo que sufren es muchísimo. Entonces yo vuelvo a lo que tú dijiste y lo que tú dijiste, Padre Bermúdez, el hecho de que tratémonos como seres humanos, respetémonos el derecho del otro, el derecho natural. El derecho natural que obviamente está escrito en la Constitución, la dignidad del otro es fundamental. Sí. Y quiero enfatizar, perdón, Adelante, como padre, palabra, adelante. Gaston, lo que decía el doctor Luis hace un momento, la educación es muy importante. Y precisamente los obispos, hablando de nuestra iglesia en Estados Unidos, están, como se dice, invitando a todo estadounidense a ser consciente de la importancia del one-one, ¿no? De la comunicación. Y lo que hablabas anteriormente, y también lo decía Gastón, tenemos el miedo a veces a cambiar. Muchos de nosotros a veces nos da miedo a cambiar y no nos damos cuenta nuestro mismo proceso de nuestro cuerpo humano que va cambiando. Yo creo que ustedes tienen fotos cuando tenían un mesecito. Yo la tengo en blanco y negro, porque en ese entonces yo soy modelo antiguo, ¿no? Como muchos de nosotros aquí, ¿no? Pero muy buenos modelos, ¿no? Lata fina, no de cartón como ahora, ¿no? Bueno. Entonces vemos el proceso de nosotros mismos, fisiológicamente, hormonalmente, mentalmente, vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces a veces esos miedos a los cambios es los que hace que a veces las sociedades, grupos étnicos o políticos, lo que sea, se encierren en sí, tengan miedo porque van a entrar, van a venir del otro lado y nos van a acabar acá con esto. Lo que están mirando el proceso de migración, por ejemplo, o el proceso judío, nos van a cambiar la mentalidad. Entonces ahora vamos a decir good morning, sino buenos días. Y entonces el good morning o buenos días, ¿será que el día cambia por eso? Es el mismo día. Entonces ese es el problema que tenemos, ¿no? El no querer los cambios. Y precisamente el Papa y también inclusive Juan Pablo II, San Juan Pablo II y otros papas nos están hablando del problema de la inculturización y no la aculturización. Es también asimilar las culturas. Y ese asimilar no quiere decir que se pierda, no quiere decir que seamos uniformados, sino que aprendamos a conocer que tú piensas de una manera diferente, pero que eso no nos hace diferentes. Tenemos pensamientos diferentes, tenemos ideas diferentes, tengo color de piel diferente, tengo una política diferente, pero hay algo que me conecta. Es que soy una criatura. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Cuando olvidamos eso, entonces, de allí que los obispos están invitando a eso, a que tomemos conciencia, y nos lo planteaba el doctor Claro. Luis, ¿no? Tomar esa comunicación es muy importante. Lo que estamos haciendo poco a poco, ¿no? Goliat, ¿recuerdan? Y el gigante. ¿Cómo cambió la historia? Así que no tengamos miedo. A mí me gusta esa palabra de Jesús, do not be afraid. El ángel inclusive le dijo a María, le dijo a José, y también mismo Jesús, no tengan miedo. No tengamos miedo de reconocer lo que soy y ayudar a los otros a reconocer que somos todos. Y lo que dije hace un momento, vamos todos en el barco. No tengamos miedo a la tormenta, ayudemos todos a que no sobre. Elma, ¿puedo decir algo antes Sí, de por que empieces? supuesto, adelante. Yo sé que tienes muchas preguntas, Uy, lleno. pero solamente quiero hacer Adelante. una anotación histórica para terminar, digamos, este círculo, esta conversación, que fue algo que leí y Gastón de pronto puede elaborar más. No sé qué tanto sabemos los paralelos, lo que yo hablo de los paralelos históricos entre la comunidad judía y la comunidad inmigrante. En los años 30 en este país llegó un barco de Europa Central llamado el San Marcos, creo que era. ¿San Luis? El San Luis. Traía 1.300 judíos escapando
de la persecución que comenzaba en Alemania y en Europa Oriental. Llegaron 1.300 judíos a Cuba, donde fueron rechazados. Se dirigieron a Miami, fueron rechazados por el presidente Roosevelt. Un orgullo histórico en nuestro país, que gracias a él se lograron grandes avances en la historia de este país a nivel de derechos civiles. Fueron rechazados también. Regresaron a Europa Central, 1/3 de ellos fueron asesinados en el Holocausto. Los paralelos que tenemos ahora con la frontera. Cada vez que nos preguntamos y decimos, llegaron 10.000 personas, no tienen derechos en la frontera, no tienen derecho a entrar a Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo con la premisa de las fronteras se protegen, pero no olvidemos la historia, a lo que nos estamos sometiendo a esas comunidades, que al rechazarlas van a volver a Centroamérica, muchos de ellos van a ser asesinados, de la misma manera que fueron 1.300 judíos rechazados en nuestras costas y 1/3 de ellos asesinados. Entonces, no quiero que perdamos eso nunca. La historia se repite. Es una importante acotación que ha hecho la abogada Victoria. Tenemos varias preguntas, el tiempo apremia, pero quiero hacer un recorrido rápido, breve, 1 minutito más o menos, para que cada uno de ustedes den un mensaje realmente de una especie de análisis, de resumen breve de lo que debemos hacer. Quisiera entonces iniciar con Luis. Bueno, yo creo que ya me referí eso un poco, pero lo voy a repetir. Importante, y lo dijiste tú también, Padre Bermúdez, importante interactuar con el otro. ¿Tá? Cuando hablamos del otro es el otro, que es lo que se refería a Gastón, la otrocidad del otro, ¿verdad? El poder entender que el otro no es diferente en muchas cosas, y si es diferente, aprender de esa diferencia, a hacer lo posible por devolver la tolerancia, muy importante. Cuando hablamos de la tolerancia, el tener como una especie de autolimitación en cuanto a nuestros sentimientos, o sea, qué decimos nosotros cuando a veces en una situación emocional, ¿verdad? Que podemos decir, lo tomaron en el trabajo porque viene de tal y tal lugar étnico, o porque affirmative action, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que se le acusa a mucha gente. Esta persona es un hijo de affirmative action, y desmerecemos sus calificaciones. Uno tiene que tener conciencia de las cosas malas que uno hace, y yo también me declaro culpable, como dijiste tú, pecador. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho, no? Entonces es importante que reflexionemos sobre nosotros mismos, pero también, obviamente, que desarrollemos más vehículos para poder comunicarnos con los otros. Y lo último que quiero decir es algo en reacción a lo que dijo Victoria, que es muy importante. América Latina hoy en día es muy caótica. El tema del crimen organizado, el caos que se ha creado, digamos, América Central, el Estado prácticamente no existe. Y aquellos que manejan el Estado están ellos mismos involucrados en crímenes. Tenemos expresidentes en las cortes norteamericanas siendo ajusticiados. Ahora, la semana pasada, digamos, hubo una elección en Chile, y el principal tema fue el crimen, porque hasta Chile llegó el crimen organizado. Y creo que es importante también educar a la comunidad de lo que está pasando en América Latina, pero no solamente para promover inmigración, también promover una buena política exterior en América Latina, porque Venezuela fue ignorada por mucho tiempo, y sin embargo ahora estamos teniendo gente de Venezuela porque es imposible vivir en Venezuela. Entonces yo pienso que educar al otro también es importante, y traje esto porque, Victoria, tú trajiste esto, pero en los temas que nos atañen, como es importante educar a la gente sobre el Estado de Israel y los desafíos del Estado de Israel, ¿verdad? Bueno, eso es el final. Señores, estamos casi llegando al final de esta parte para dar paso rapidito a un par de preguntas. Su comentario final, Padre Dubán. Hablo de nuestra Iglesia Católica
Empezó con 12, uno lo negó, luego se surgieron otros, y ¿qué hicieron ellos? Expandieron la noticia. Hemos dado aquí un principio, este foro. Yo creo que eso es lo que debemos seguir haciendo. Encuentros comunitarios para que tomen conciencia. Por ejemplo, ahora con esta ley de migración hay muchos con temor, pero no se dan cuenta que también tienen sus derechos. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Encuentros comunitarios, no sé cómo lo vamos a hacer, para llevar estos conocimientos. Darles las herramientas a ellos, para que no entremos a una pelea, sino para que conocemos nuestros derechos, nos conozcamos nosotros y podamos, como todos, vuelvo con la idea del barco, a ayudar a que no zozobre, sino que pueda seguir adelante, mar abierto, más comunicación en foros comunitarios. Gracias, padre. Abogada Victoria Mesa, su comentario final. Yo soy más corta. Como diría Walter Mercado, mucho amor. Amor. Sí, y paz, de verdad. Más que todo compasión. La empatía es clave y la hemos perdido como hispanos. Tenemos que ser más, de verdad, más, ¿cómo diríamos la palabra? Sí, apoyar más a otras comunidades y dejar de olvidarnos que nosotros siempre somos la víctima. Porque somos las víctimas, pero también hay otras víctimas y tenemos que seguir hablando por ellos también. Es la única manera que vamos a poder cambiar el curso de la historia en este país, porque los polos están ahí. Gracias. Rabino Cantor Gastón, su comentario final. Mi comentario final es, primero, a ver si escribieron cuál era su homework, si saben cuál es su tarea. Pero no quiero que salgamos de aquí. ¿Había una planilla donde la gente tenía que escribir su nombre, Virginia? Sí. ¿Sí? ¿Todos escribieron su nombre? Sí. ¿Todos escribieron sus datos? Entonces tienen un homework antes de salir de este recinto. Este foro, como dicen mis colegas panelistas, es el principio, pero que no quede ya en palabras, que no quede solamente en una imagen que se puede ver y repetir, que se quede en acción. Porque a palabras sin acción realmente no hicimos nada, no manifestamos. Hagamos algo, cada uno de ustedes tiene su propia comunidad, su familia, sus comunidades, su entorno. Como dicen en inglés, the herald, right? O sea, distribuyan la voz, pero dejen su nombre ahí porque realmente los vamos a llamar nuevamente. Porque si vinieron aquí es porque les importa. Si vinieron aquí, y por eso les agradecemos, es porque tienen una conciencia diferente y te hicieron el tiempo, porque sé que todo el mundo tiene algo que hacer hoy el viernes, ¿sí? Ya a la noche nos vamos de rumba. Bueno, pero... Vos sos el que tiene más que hacer. Yo tengo mucho que hacer en esa noche, sin duda. Hablando de eso, quiero invitarlos a todos a Temple Bethel, no para hacerle propaganda para que se hagan miembros ni nada de eso, solamente para enclarecer, para conocer. No sé cuántos de ustedes han pisado una sinagoga en su vida o no, aparte de ir a un bar mitzvah o algo, pero realmente a venir a ver de qué somos, de qué se trata, o ir a la iglesia, o lo que fuera. Háganse lugar también para visitar lo que no conocen. El enclarecimiento, la educación, la conciencia y el trabajo que tiene cada uno de ustedes en casa es mi conclusión y mi mensaje final. Muchísimas gracias. Creo que hemos hecho historia el día de hoy. Es importantísimo que hemos aprendido mucho. Sabemos que hay muchas preguntas, lamentablemente el tiempo no nos da, pero esto nos da precisamente el pie para posteriormente hacer otros foros y muchas de estas preguntas definitivamente las vamos a hacer a los panelistas. Quiero agradecer definitivamente a todos y cada uno de ustedes. Es importante, señores, hablar acerca de esto. La idea principal ha sido unir a la comunidad y de hecho nos hemos unido. Podremos tener conceptos e ideas diferentes, podemos tener gustos distintos, pero hay uno que nos une en particular. Somos seres humanos, tenemos esos vasos comunicantes. Nos une también la lengua. Y es por eso que estamos aquí en algo tan importante. Quiero agradecer a la abogada Victoria Mesa, muchas gracias por estar con nosotros, el aplauso para la abogada. Al padre Dubán Bermúdez, muchísimas gracias. Al rabino Cantor Gastón, muchísimas gracias. Y al doctor Luis Fleischman por haber tenido esta oportunidad, y para mí es algo extraordinario que hemos vivido. Y agradecer también a todos y cada uno de ustedes, por supuesto, al alcalde, el señor alcalde de la ciudad de West Palm Beach, del condado de Palm Beach, y a Virginia Sabieto. Muchísimas gracias.
Qué emoción, a ver si termino sin llorar. No, de verdad es increíble estar acá con este panel. A Gastón fue el último que conocí y ya es parte de nuestro equipo, no lo vamos a dejar ir. Cuando hablé por teléfono con él, que gracias a Claudia Ruiz, está Claudia en la casa, muy bien Claudia, un gran introducción. Le dije, ¿sabes que tenemos que seguir haciendo de estos foros más? Sí, yo me anoto. Así que estás anotado, él abre su sinagoga para hacer otra reunión. Lo siento, no tenemos más tiempo. Estas preguntas nos las vamos a llevar, vamos a analizarlas, vamos a hacer otro foro y vamos a hacerlo alrededor de estas preguntas. No se puede parar acá, es muy lindo este foro, pero no podemos dejar de hablar de estos problemas y otros más con otros panelistas y gentes que estén con nosotros de verdad, de corazón. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a Adrián Criscao de Telemundo y mi gran amigo Carlos Maecha de CBS 12. Canal 20, un gran aplauso a Canal 20, por Dios, del condado, de verdad, estuvieron acá tempranísimo, de verdad es un gusto tener este apoyo para todos nosotros. En español les digo que esto no es fácil, que lo hayamos hecho es porque mi jefe está detrás de esto. Decir voy a hacer un foro en español porque usted hizo un foro en inglés suena fácil, pero les prometo que no es. Así que cuando lo vean a mi jefe, les agradezcan por favor todo este incentivo porque yo creo que la comunidad se lo merece y podemos llegar a la gente que no está hoy acá, que está en otros lados y que necesita escuchar un mensaje tan lindo. Me encantó tanto escuchar el amor, la unión del profesor, de Jesús, de Dios, de todos, porque acá no estamos para dividirnos, no vamos a hacer nada divididos, al contrario, vamos a llegar muy lejos si podemos trabajar juntos y seguir adelante. Así que les agradezco un montón. Por favor, 2 cosas. Escriban su nombre en el sign-up sheet para saber quién estuvo. Y esto está grabado también en Facebook Live. La página de mi jefe es @County Commissioner Greg Wise. Cuando lo puedan ver, compartan, la gente lo va a poder ver en diferido, así que esto no se muere ahora, va a poder seguir vivo porque lo vamos a poder compartir. Que tengan un gran día, un gran fin de semana y en nombre de Palm Beach County y los County Commissioners, los comisionados, les quiero dar otra vez las gracias y nos vemos pronto. Gracias, Virginia.